En el capítulo anterior conocimos a John, un simpático americano. Él nos contó que este recorrido lo hizo hace 10 años en bicicleta, pero esta vez había alquilado aquí en Georgia una KTM 650 para hacerlo en moto. Él iba a regresar por la misma pista y nosotros le comentábamos que íbamos hacia Tbilisi pasando por Abasa. Y dijo que si podía ir con nosotros, ya que él no se sentía muy seguro de hacerlo solo. Por eso quería regresar, ya que no tenía mucha experiencia en moto. Y nos preguntó si podía hacerlo con nosotros y por supuesto le dijimos que sí. ¡Wow! ¡Qué pasada de montaña ahí atrás! ¿Me oyes? Las montañas del Cáucaso son espectaculares, los paisajes de película, pero estas pistas que unen sus pueblos y que es la única vía de comunicación, cuando llueve se vuelven infernales, hay desprendimientos y en invierno se suelen quedar incomunicados largas temporadas. ¡Epa! ¡Ey! ¡Hola, So! ¡Mierda, mierda! ¿Qué? ¿Te has caído? A tomar por culo. Te ayudo, doy la vuelta. Dios, agua. ¿Has caído en agua? En el charco. ¡No! Dios. Espera, te ayudo. Está que no puedo ni sacar las botas. Espérate. Dios. Te hundes y no puedes ni... ¿Tú atrás? Sí. ¡Wow! ¿Vale? Una. Espera, ¿lo estoy allí? No, de ahí no, de ahí no, de ahí. Una. Arriba. 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 Ok. Ok. Ya está. ¡Wow! Sube. ¿Te crees que puedo sacar los pies de aquí? ¡No! Dios. Despacio, que tienes la rueda delantera. ¿Ya? ¿Puedes soltarte? Sí, sí, suelta, suelta. ¡Oh, Dios! A ver si arranca el sensor de mercurio. Voy a dar la vuelta aquí primero. No, cuidado que aquí está peor. Y va girando la rueda ya. Joder. Despacio aquí. Sí. ¡Hala! Voy a dar la vuelta. Alright, veis viendo que os cojo. Bueno, vámonos. ¡Hala! ¡Go, go, go! Oh. Joder. Dios, qué barrizal, o sea, ha sido entrar y ha hecho la moto. ¡Guau! Claro. No me ha entrado despacio. Te pegas una rebozada ahí que no veas. Que yo pasé por el otro lado. No puedes ni sacar las piernas. Es que no ves lo blando que estás hasta que no estás. No se veía la profundidad. Se ha quedado clavada. Dios. Bueno, nada, no pasa nada. Una más. ¿Una taza puede ser? ¿Tu vaso? Espérate. Lo has perdido. ¿Dónde lo llevabas? No puedes llevar nada suelto ahora que sale volando. Ah, ya lo veo. Parecía un pistón. Un pistón no puede ser. Mira qué paisajes increíbles. Ha sido un día buenísimo. Mira qué montañacas enormes y una vista guapísima. Hay unos tramos que tiene barro, pero bueno, todo lo va a ser perfecto. Aquí hay una valla, ¿eh? Sí. No veo nada, todo el polvo que me echas. Aquí hay mucho polvo. Ya. No, esto que vas un poquito rápido y ya lo levantas. No, si corres tanto, no, te Ya. levantas mucho polvo y no veo nada. Ya está. Uf, qué pasada. Tienes que ir un poco más despacio. Estoy yendo despacio. Ahí. Ahí va nuestro amigo americano, una KTM 690.
Qué paisaje, pero es que con lluvia es un infierno. Está lloviendo. Una risa. Se forma ese barro guarrindongo. Porque tengo calor ya. El americano sí que va en la gloria. A ver, con esa motillo. Y la ropa. Te ha tocado, ¿eh? Igual que he tocado y varias veces. Pues eso no puede ser, ¿eh? Pues hay que subirla un poco. No te puedes ir tocando así, de esa forma. Con el equipaje. Dios. Y ahora, pues, ¿cómo pasamos ahí? Espero que nos vea. Joder. Joder, ¿cómo está esto? Sí, sí, nos lo has dejado de puta madre. Dios. Mientras que la lleves en equilibrio todo va bien. Cuando se te vaya por un lado, hombre a tierra. Dios. Epa. Cuidado, cuidado. Déjala rodar la rueda. Era que. Sí, ya lo sé ya. Claro, deja la rodea, es fácil decirlo. Joder. Dios. Esto es una bajada. Madre mía, es que además hay una pendiente. Claro, esa no Un se poco. aprecia mucho. Ya está. Qué bonito, ¿eh? Se ha derrumbado media montaña por ahí y están las máquinas. Cuidado, de aquí te voy a encontrar con tierra, Dios. Pero está seco, menos mal. A ver, el chico, el bebé despacio. Detrás viene, sí. Espera un momento, que tengo que atar el saco. ¿Qué ha pasado? Good. The front breaker very slowly. ¿Qué dice? Que iba cagado. Por ahí, ya ves tú. ¿Ok? Wow, wow, esos paisajes son increíbles. Me encanta. Puto bicho me entra en el ojo. Mira qué bonito, ¿eh? Los glaciares ahí. Esto cuando llueve se tiene que volver intransitable. Bueno, aquí no está mal, hay piedrecitas. Este tramo mejor, pero el otro, uff. A cada cierto tiempo he hecho un ojo al americano, ¿eh? Aquí se ha caído la carretera también. Eso me gusta, ¿ves? Carretera así, paisajes guapos. Hombre, la gente quizás podría ser un poquito más amable aquí. Pero bueno, todo no va a ser perfecto. Mira la nieve. Bueno, aquí lo bueno que si llueve es piedra. O sea, resbala pero no se embarra por lo menos. Además del guarro, el barro es horrible. Este venía hasta ahí para darse la vuelta luego. Sí, Se ha animado, ¿no? se ha animado, ahora como uno va solo. Bueno, si no tienes claro. confianza en ti mismo, más, porque vaya más acojonado. Es muy fácil acojonado. caerte y te pasa algo, estás solo. Aquí por aquí lo bueno que Claro. pasan coches. Sí, aquí sí. No como la pista aquí del baño que no pasaba ni Dios. Uf. La segunda vez te empieza a salir aceite, lo primero cojo un cacharro, antes de decirme nada empiezas a recoger el aceite, ¿sabes? Que luego nos hace falta para meterlo. Llevamos aceite, por cierto. Llevas tú, ¿no? Sí, puede ser que sí. Sí, creo que llevamos algo. Está buena la pista. Sí, está muy bien. buena. Quizá ya una próxima vez si volvemos en varios años ya no será pista. Sí, esto lo acabarán asfaltando. Porque esto es una vía, ¿no? De comunicación. Si no, que pasa que hay Sí. que dar mucha vuelta para ir de un sitio a otro. Es que si no hay que dar todo para atrás. Claro, hay que dar mucha vuelta, ¿no? Ahora, esto en invierno es divertido. ¿Viene el chico? Sí, creo que sí. Cariño, ¿no? Espera, Sí, sí, luego. yo lo voy viendo, veía aquí al lado. Me he pegado, va bien, va bien. Ah, ahora sí. Cuidado de aquí, barriga, barriga. Ay, es que tengo que sentarme para descansar mi columna. He estado encorvada tanto tiempo.
Tenemos para comer una fruta, ¿no? ¿Qué queda? 70. 70 para la carretera, ¿no? Son unas 2 horas. Y luego para llegar a la ciudad, pues un poco más. Qué guapo. Cuidado aquí, cuidado. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision in the night to read. Ay, me duele la espalda. ¿Estás haciéndote mayor, cariño? No, lo que pasa es eso, que estoy muy encorvada para poderme de pie. Al rebajar la moto. Creo que aquí hay una piedra, ¿eh? Breathe out. Ya, salgo de aquí. Sal. Espera. Dios, sepárame más, que si no... Claro, cariño, yo vuelvo a mi marcha, si no te paso delante. Yo no voy a acelerar porque tú estás detrás. Deja espacio, listo. ¡Epa! ¡Dios! Cuidado cuando abras gas, que se va, que no veas. A ver. La máquina. Lo raro es que la máquina con el peso no se caiga para abajo, porque está esto. Cuidado que te vea, ¿eh? Ok. No te animes tanto, tiene que tirar para atrás. Vamos a por otro lado para que me vea. No. Que por ahí no cabes. No, aquí cabe. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vale. Se pasa de aquí sin que te vea, gira la pala. Claro, ¿dónde está el otro? Hostia, aquí sí que no pasamos. Ahí no. Aquí no pasamos, hay un agujero ahí. ¿La cabina o qué es? ¿O bruta? Va como una piedra para tirársela. Stone. Se mosquea, te da un palazo. Ya por ahí ya pasas, ¿no? Mucho desprendimiento ha habido. Ahí no pasamos. Hay para pasar, como No, ahí no pasamos, no hay ni espacio en ningún lado, hay que parar aquí. A ver, chafardear un poco. Claro, están haciendo ahí un muro de hormigón para contener esto. Joder, los árboles salen ahí, hacia arriba, vamos. De una manera... ¡Highway! A pedirte dinero. Auténtico. Too money. ¿Pasta o no pasas, eh? Los niños tensaron una cuerda en medio de la carretera y no nos iban a dejar pasar si no les dábamos dinero. Vamos, un peaje en toda regla. Venga, pasa ahora. Ahora que soltado la cuerda. El niño. A ver, que sale volando con la KTM. Vale, ya no Bye bye, no money. Nada. No podemos subirlo aquí, no caben. Corre, que no caben. Nada. Ya está. ¿Hasta aquí? Ajá. That's better than money. Better than money. Huh? It's better than money. I can give you 2, but the right is better, right? Y aquí se separan nuestros caminos. Él se quedará en el pueblo y nosotros iremos hasta la próxima ciudad. See you. Have a nice day. Thank you, bye bye. I watch you as you drive. Do you know I'm looking?
can't help but smile. Do you know how much I love you? Bueno, cuando estuvimos por Reino Unido, eso era lo normal, porque llovía muchísimo y los únicos sitios cubiertos que había eran las paradas de autobuses, o sea que, volviendo a los orígenes. Hemos hecho un apaño, llevábamos una sopa que pica como una condenada. Un macarrón instantáneo de ese super guarro, pero que está buenísimo. Dios, como picaba. Me he pasado con el picante. Tenemos compañía. Ya hemos salido de la pista, o sea que vamos a dormir en algún sitio. Y Fernandita estaba muriéndose de hambre, así que una paradita a comer. Logística. Estamos solos, son las 6 de la tarde, estamos con 2 huevos que hemos tomado a las 9 de la mañana. Hasta ahora. 2 huevos no, 3 huevos cada uno. Dice 2 huevos y medio cada uno. Eso no es nada. ¿Y qué más? Y leche. Ya está. Y luego una fruta hemos tomado. Bueno, que come mucho. Una manzana. Buenos días. Ese ha sido nuestro chalet. Mira Vicente cómo está de hermoso. Estoy fuerte, ¿eh? Bueno, pues ese de aquí ha sido nuestro chalet durante 2 noches. Una cama. Está bien porque hay bastante ventanas. Una tele, la nevera y una cocina. Nos ha costado 11 euros cada noche. Muy bien, el internet funciona súper bien. Y bueno, seguiremos hacia un monasterio que está encima de una roca. Y luego a un sitio que parece mucho a Capadocia. Ah, una cosa, las puertas de aquí no funcionan. No sé qué le pasa a las puertas de aquí que no van bien. O sea, la puerta esa no va bien. La puerta de la entrada, otra que hay ahí, tampoco funciona. Mira lo que hemos tenido que hacer para poder cerrar la puerta aunque sea. Ya no digo pasar el trinco o la llave, que no funciona, pero eso. Así, entonces al menos se aguanta, ¿sabes? Salimos fuera. Aquí es una casa que alquila habitaciones. Ahí está la moto. Nuestras botas fuera para que airee. Bueno, de momento no sabemos cuántos kilómetros haremos, pero calculo que haremos más o menos unos 250, 300. El tiempo, pues bueno, daba lluvia por la mañana y se supone que tendría que haber parado ya. No llueve, pero el tiempo está así. El cielo, ¿veis? Bueno, podría estar peor. Me he quedado encerrado en el baño, no podía salir. No, que eso nunca me había pasado, ¿ves? Quedarme encerrado en un baño. Es más fácil que me pase a mí. Sí, y antes lo que venía a sacarme. Todo eso es nuestro. Los sarrios que tenemos es una pasada. El baño es fuera, pero bueno. No, tampoco pasamos tanto tiempo en el baño, aparte de Vicente. Cuando la naturaleza te llama, uno tiene que ir sin prisas. Claro, claro. 3 horas. Y sin teléfono, 10 minutos. Son las 10:15. El mío lo tengo adelantado. Ahora de salida. ¡Hala! A ver qué nos depara el día.